que arranques a este que, para el más para el último que, para el 3. Presentate. Ay. Bueno, ahí va. Entonces, bueno, entonces, sí, y le pido disculpas a... Lucía, te vas a tener que bancar un poquito que hable del 9, ¿está? Y después ya pasamos, eh, y después ya pasamos a la segunda parte. Y yo también tengo cosas para decirles que me parece que está bueno del práctico 3. Bueno, chiquines, porque hicieron el 9, estaba el 9 en algún lado, te decía. Para mí está confusa la... a ver, Lucía, ¿dónde decís que está mal explicado? La letra del ejercicio me parece Ah, bastante confusa. entonces, para mí está... La sugerencia está extraña. Ay, esperen que tengo... Ahí. En realidad para mí... esperen que... Ahí están viendo el práctico, ¿no? Ahí tengo tanta cosa abierta. Ahí. Sí, sí, Entonces... se ve. ¿Y esto qué hago con esto? Bueno, entonces, el ejercicio 9 venía, me llevó, estuve un rato pensándolo, la verdad, por eso me parece que está bastante difícil. Entonces, el ejercicio del 9 dice, si tienen una secuencia de números, una subsecuencia es nada más que agarrar elementos de izquierda a derecha, algunos elementos, ¿no? O sea, con los subíndices crecientes, nada más. O sea, este está antes que está antes que que está antes que ¿ah? O sea, no agarran el tercero, después el primero, no, van en orden agarrando algunos. Entonces el ejercicio dice, mostrar que toda secuencia que tiene n cuadrado más un números reales distintos, posee una subsecuencia creciente o bien una decreciente con n más un números. Ay, ¿por qué está tan oscuro esto? O sea, entonces, lo que dice es que si tienen A1, A2, A3, así, hasta AN cuadrado más 1, ¿ah? Que pueden agarrar, que pueden elegir N más 1, N más 1 de acá, de forma tal que vaya o siempre creciente o siempre decreciente. ¿Ah? Entonces, no lo voy a escribir formal, pero se entiende lo que se quiere, lo que quiere decir. Sí, sí, se entiende. Al menos sí. Existen subíndices, ¿ah? Existen n más 1 subíndices, digamos, subíndices, y 1, y 2, y n más 1, tal que el A y 1 es más chico que el A y 2 es más chico que el A y n más 1, o lo mismo pero al revés. ¿No? O sea, pueden elegir n más 1 de estos de forma tal que vayan siempre creciente o siempre decreciente. ¿Ah? Entonces, ahí la sugerencia dice considerar, la sugerencia dice considerar, esperen que voy a leer el por ahí. Considerar pique, dice. Para cada elemento A sub I, considerar T sub I el largo de la mayor subsecuencia creciente comenzando en XY. Bueno, entonces.
Entonces, esperen que así me veo esto, la pantalla. Si bajo esto se me va más luz. Está aquí oscuro. Entonces, la idea es esta, chiquillos. Les digo cuál es la idea. Entonces, la idea es, para A sub 1, ¿tá? Agarro, le llamo T sub 1, ¿sí? A la cantidad de elementos, la mayor cantidad, la cantidad de elementos de la subsecuencia, subsecuencia más larga, creciente, más larga, que empieza en A sub 1. Entonces me fijo en A sub 1, ¿cuáles son todas las sucesiones que son crecientes, que arrancan en A sub 1, y la más larga posible, la cantidad de elementos le llamo T sub 1 a la mayor cantidad de elementos que puedo agarrar de forma creciente. Y vamos a llamarle S1 a lo mismo, pero con D creciente. Para subsecuencias decrecientes. Entonces, la sugerencia es esta. ¿Se hace lo mismo? Para cada I hacen lo mismo. Para el T sub 2, la subsecuencia más larga creciente que arranca en T sub 2. Entonces, idem T sub 2, S sub 2, para comenzando en A sub 2, etc. Así, entonces, entonces, para cada I, entonces, para cada I de 1 hasta, y digamos hasta n cuadrado más 1, tenemos, nos fijamos, la secuencia más larga que arranca en la sub I, creciente, y ese es el T sub I, la cantidad de elementos, y ese sub I. ¿Hasta ahí vamos? ¿Esos son los números? Yo qué sé, si tengo... Sí. Si tengo 1, 3, menos 1, 5, 2, entonces, arrancando en 1, la creciente más larga es tipo, tiene 3 elementos, y la decreciente más larga tiene 2. Tiene acá. Tengo 1, 3, 5 creciente, o sea que T sub 1 sería 3, y tengo 1 menos 1 decreciente, o sea que S sub 1, le podría haber puesto es 2. Y después tendría para el 3, tendría una de 2, ¿está bien? Y creciente de 2, y decreciente también de 2, porque es esta o es esta. Entonces, la idea es esta. Entonces tenemos estos pares. Entonces, la idea es esta.
Si no hubiera, les digo la idea y ustedes rellenan el... A ver qué me están preguntando, esperen, que me salta el chat. ¿Qué me está chatando? El chat, ¿qué me lo vemos? Bueno, entonces, la idea es esta. Si no hubiera... Entonces, supongamos por absurdo, ¿vale? Entonces la idea, ustedes prueban los detalles. Supongamos por absurdo, supongamos que no existe subsecuencia de largo n más 1 que sea creciente o decreciente. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los T sub I son a lo sumo ¿cuánto? Para cada I, a lo sumo, la que empieza, si empiezo en I, a lo sumo, tengo ¿cuántos elementos? Si no hay una creciente de largo n más 1, N. a lo sumo tenés n. Y obviamente estos números son mayores iguales que 1 porque la propia A sub I se considera creciente. Y el SI también, si no tenés decrecientes, a lo sumo, la más larga para cada I que empieza en el A sub I es n. Entonces, ¿cuántas posibilidades? ¿Cuántas posibilidades tienen la cantidad de digamos, de cardinal de los posibles, en este caso, ¿cuánto sería la cardinal la cantidad de los posibles T sub I, SI? Los posibles, entonces, entonces la sucesión digamos, el cardinal, a ver si entienden esto, el cardinal digamos, de T1, S1, hasta el final, Tn más 1, n cuadrado más 1, Sn cuadrado más 1, ¿sí? Estas cosas son todos tienen la primera entrada. Si no tuviera, si no tuviera sucesiones de largo n más 1, la primera entrada está entre 1 y n, y la segunda está entre 1 y n. Entonces, a lo sumo, ¿cuántas posibilidades tenés para estos pares? Ahí Lucia puso en el chat n cuadrado. Entonces, a lo sumo tenés n cuadrado. Entonces, la idea es... Entonces, a lo sumo tenés n cuadrado. ¿Y dónde está el absurdo? Si estos fueran todos distintos, entonces no podrías tener... Entonces, tendrías que... O sea, entonces, digamos así. Entonces, a lo sumo tenés n cuadrado. Pero entonces, como tenés n cuadrado más 1, tiene que haber dos que sean iguales. Tiene que haber dos que sean el mismo, ¿está bien? Sí. Entonces, hay dos de estos que son iguales. ¿Ah? O sea, entonces, como son... ¿Ah? Entonces, a ver si hasta ahí vamos. Existe IJ tal que TI, SI, digamos, vamos a poner este, así, es igual a TJ, SJ. ¿Ah? Ahí estamos usando el principio de Palomar. ¿Ah? Empieza a agarrar. La cadena más larga empezando en el primero, y la cadena más corta, decreciente, empezando en el primero. En el segundo, empieza a agarrar todos los pares. ¿Ah? Si no hubiera una de largo n más 1, entonces las posibles entradas son siempre menores o iguales a n, entonces tenés n cuadrado posibilidades. ¿Ah?
pero estoy tomando esas cosas, lo estoy haciendo para n cuadrado más un entradas de la sucesión. ¿Tá? Por principio de Palomar, principio del Palomar, tiene que haber 2 repetidos. Yo Bueno. hasta ahí había hecho lo mismo que vos, pero ahí llegué a una conclusión distinta, que por el principio del Palomar tiene que haber un XY para cuya etiqueta TI-SI en realidad se sale del rango. Bueno, no, pero ahí va, pero digamos, asumiendo que no existe, claro, vamos a llegar al absurdo. O sea, el absurdo está acá. Entonces, yo digo, asumo que no hay ninguna de largo, o sea, que no hay creciente o decreciente de largo n más 1, entonces todos estos números tienen sus coordenadas menores o iguales a n, entonces a lo sumo tenés n cuadrado, pero n cuadrado distintos, ¿no? O sea, a lo sumo hay n cuadrado distintos, entonces tenés que repetir. O sea, más o menos lo mismo, pero pensando. Entonces, ok. Ahora, entonces, yo digo que esto es absurdo. Y ahora si ve, o sea, que no podés, o sea, no podés repetir. Justamente, los suben porque son distintos. Fíjense esto. Entonces, o TI o SI tienen que ser mayor a N, y ahí tenés tu subsecuencia más larga. Claro, o sea, no pueden ser todos, estos números, la cosa viene porque estos números no pueden ser todos más chicos que n, porque si fueran más chicos que n, repetirías, habría un par repetido. ¿Ah? ¿Y por qué no se pueden repetir los pares? Supónganse que tenemos A sub I y A sub J, ¿no? Y A sub J. Entonces, supónganse que este es más grande que este. ¿Está bien? Entonces, si la cadena creciente más larga que empieza en A sub J es 5, la que empieza en A sub I es por lo menos 6, porque podés arrancar en A sub I y pasar en A sub J. ¿Entienden eso? Sí. Si yo a partir de acá tengo T sub J crecientes, entonces empezando en A sub I tengo por lo menos T sub J más 1. La cadena más larga que empieza en la sub J se la puedo enganchar a la sub I, y entonces tengo una cadena con uno más que empieza en la sub I. Entonces no pueden ser, estos dos no pueden ser iguales. Y si fuera al revés, si este fuera más chico, más grande que este, entonces la cadena decreciente más larga que empieza en la sub J tiene menos elementos que la cadena más larga decreciente que empieza en la sub I. ¿Cómo andamos ahí? ¿Más o menos? Ahí los perdí. A ver, chiquilines, ¿cómo se entendieron la idea? Yo sí.
Qué raro esto me parece. A ver el resto, porque solo contestó uno. Vamos así. Se quedan dormidos en la máquina, me parece. Yo entendí, sí. Ah, entonces, si arrancando en el 2, la cadena más larga que puedo encontrar es, la cadena más larga es tipo 2, 3, 5, tiene 3 elementos, ¿sí? Entonces, si tengo el 1 acá, la del 1 tiene por lo menos 4. Arrancando en el 1 tiene por lo menos 4. ¿Ah? Y si fuera al revés, si tuviera eh, el 3 y el 2, la decreciente que empieza en el 2, más larga, tiene por lo menos, tiene uno, al menos uno menos que este. Entonces, ¿no? Entonces si A sub I es más chico que A sub J, entonces la más larga creciente de sub J, ¿sí? Es, ¿sí? Cuando hacen T sub J más 1, ¿sí? Tiene ahí, o sea, ahí por lo menos, digamos, que T sub I es por lo menos T sub J más 1. En particular no pueden ser iguales. T sub I no puede ser igual a T sub J. ¿Va? Y con el mismo argumento, si fuera al revés, si fuera así, y acá tienen el SJ, ¿ah? El SI va a ser más grande, mayor estricto que el SJ, la decreciente que arranca en el SI. ¿Ah? Entonces, el argumento del palomar lo pueden hacer como quieran, pero básicamente los pares estos pares de números de las cadenas más largas, crecientes y decrecientes, no, cuando agarran S1, T1, S2, T2, hasta, después al revés, pero bueno, no importa, Sn cuadrado más 1, T, N cuadrado más 1, estos son todos distintos. ¿Ah? Si fueran todos, si las entradas fueran distintas, menores o iguales a n, si estas cosas fueran menores o iguales a n, tendrías n cuadrado. O sea, como son distintos, hay por lo menos n cuadrado más 1 pares. ¿Quieren escribirlo? Me están llamando de un breakout room, que escríbanlo tranquilo y ahora yo igual ya los... ¿Cómo identificar los palomares? Bueno, entonces... O sea, la demostración. El de los números está, bueno, entonces... vamos a pensar, lo que queremos, uno cuando está pensando en los palomares, o sea, sus palomares tienen que estar de forma tal que si dos cosas, que si dos caen ahí, se cumple lo que quieren, ¿no? Entonces, yo quiero armar palomares de forma tal que si dos números caen en ese palomar, me sumen 10. Sí. Y entonces me voy a armar un palomar, ¿sí? Donde un palomar, donde voy a poner el 1 y el 9. Un palomar que si saco el número 1 lo pongo ahí, o si saco el número 9 lo pongo acá. Otro palomar, donde van a dormir el 2 o el 8, y el 8. Otro palomar, pues tiene que sumar 10, ¿no? Entonces, donde voy a guardar al 3 y al 7. Si viene el 3 o el 7, lo guardo ahí. Otro palomar, donde guardo el 4 y el 6. Todavía no puse todos los números. Y otro palomar, donde va a dormir el 5. Entonces, viene... tengo 6 números. Entonces, el primero, bueno, es alguno de estos. Entonces lo pongo en el palomar que le puse el nombre. Si es el 1, entonces el 1
pongo el 1 ahí. Si el segundo es el 3, vino el 3, pongo el 3, lo mando a dormir. El segundo es el 5, vino el 5, lo guardo a dormir. El siguiente es el 4, vino el 4, lo guardo a dormir. El segundo es el 8, el siguiente es el 8, lo guardo a dormir. El siguiente... Y va a ir alguno de esos. Sí o sí va a ir a uno. No te quedan más opciones. Claro. ¿Tá? Entonces, a veces no, a veces lo que tienes que hacer es directamente armarte el palomar con los números que querés que coincidan. ¿Está bien? O sea, le decís dónde los vas, armar cajitas armar cajitas para donde vas a poner ciertas, algunos los voy a poner acá, algunos los voy a poner acá, armás cajitas de forma tal que los que vas a poner acá cumplan la condición que querés y los que vas a poner acá cumplan la condición que querés. Entonces, me armé esta cajita, cosa que si caen 2 acá, sumen 10. Entonces me puse solo estos 2. ¿Ustedes vinieron el miércoles? Sí. O sea que vieron, es muy parecido al 7 que hizo Débora. Que no sé si lo entendieron cuando lo hizo Débora. Es como medio parecida la idea. Con lo de los restos. Existen 2. ¿Cuántos números distintos tenés que tomar para asegurarte que la diferencia de los cuadrados de 2 entre el 0 y el 9 es múltiplo de 6? A ver, capaz que no lo entendieron cuando lo hizo Débora. Yo por lo menos lo entendí, sí, era con eso de los restos. Porque era medio la misma idea, ¿no? O sea, tenés números, dígitos del 1, o sea, ¿cuántos números? ¿No? Entre, digamos, vos querés agarrar números, digamos, entre el 0 y el 9 distintos, que son dígitos, y querés que, o sea, querés agarrar, no sabés cuántos, no sabes cuántos, ¿no? Pero querés agarrar n es lo que tenés que hallar de forma tal que haya 2 cuya diferencia sea múltiplo de 6. Entonces, es la idea. ¿Estoy compartiendo en la pantalla? Sí. Entonces la idea es la misma, o sea, de armar los palomares de forma tal que cualquier, te los vas agrupando de forma tal con números que cumplan esto, ¿no? Entonces, tenés 1, 2, ya sé que lo hicieron, pero 3, 4, 5, pero la idea es la misma, eso voy, 7, 8, 9, los cuadrados, 0, 1, no sé si se ve ahora. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etcétera, ¿no? Entonces, múltiplos de 6. Entonces, por ejemplo, si hago este al cuadrado menos este al cuadrado, me da 16 menos 4 y me da múltiplo de 6. Entonces, eso los voy a querer poner en el mismo palomar. ¿Vieron? Es como la misma idea. El 4 y el 2 van a ir al mismo palomar porque entonces, si me caen 2 juntos, quiere decir que la diferencia es múltiplo de 6. Pero capaz que algún palomar tiene más de 2, ¿tá? Pero la idea es, o sea, que la idea era la misma. Entonces, solo que la diferencia de esta es que no sabes cuántos palomares. O sea, te tenés que armar los palomares y ver, y bueno, y tenés que tomarte un número más que la cantidad de palomares. Pero era medio parecido. Los voy a dejar 5 minutitos más, chiquilines, por si quieren hacer alguno más, y después ya los llamo para hablar un poquito de la segunda parte. Bien. ¿Tenían alguna otra? Bueno. El 3 en realidad lo habíamos pensado, pero no sabemos si está bien. A ver, díganme. Habíamos pensado como que habían 5 palomas y 4 palomares porque la distancia mínima de los 4 vértices al centro del cuadrado es raíz de 2. O sea, la distancia del centro del cuadrado a los vértices es raíz de 2. Entonces, cualquier otro punto te va a dar más chico que raíz de 2. ¿Cuáles son tus palomares?
Mm. 4, creo que eran. ¿Pero cuáles son? Los vértices del cuadrado. O sea, te dice que te tomás 5 puntos. Nosotros tomamos como el ejemplo del caso que estarían más separados los puntos. Claro. O sea, tratamos de ubicar los 4 puntos lo más lejos posible y después tratamos de buscar el quinto, como quien dice. Y el quinto ya siempre cae a Entonces, distancia raíz de 2 de los demás. les digo algo. ¿No encuentran 4 casitas de forma tal que si dos puntos caen ahí adentro, la distancia sea menor o igual a raíz de 2? Dividirlo en 4 el cuadrado. Le dicen 4. Ahí tenés tus palomares. ¿Está bien? Si dos números, si 2 puntos caen acá adentro, la distancia es menor o igual que eso, que es raíz de 2. Está bien lo de la distancia que decían ustedes. Esta es la más larga. Pero entonces te agarras, lo divides así en 4. Tienes 1, 2, 3, 4 palomares. ¿Está bien? Si agarras 5 Bien. puntos, hay 2 que te caen en el mismo palomar. Se agarra 5 puntos. O sea, vieron que es como que la idea la tienen, solo que el principio de palomar te simplifica la explicación. ¿Viste? Esa idea de que sí tiene que haber 2. Para mí lo que hace el principio, o sea, porque es muy obvio lo que dice, pero lo que hace es como un argumento que te simplifica el explicar por qué. Porque, o sea, ¿vieron toda la vuelta que decía que pensamos que el punto? Decís, bueno, pero dividís el cuadrado entre 4. Si agarras 5 puntos, hay 2 que caen en el mismo cuadradito. Y entonces esos 2 distan menos que raíz de 2. Bien. Es como que la idea la tenés, como que esta es las más como que, pero lo que hace el principio de Palomar es hacerte súper sencillo, o sea, ¿viste que como te costaba explicar la idea? Pero usando el principio de Palomar, pero tenés que encontrar los palomares. Es decir, tengo 4 posibilidades. O sea, cualquier punto va a caer en uno de estos. Entonces, si tomo 5, hay 2 que caen en el mismo. Y entonces esos 2. Piensen en el siguiente, a ver, para ver si entendieron este. A ver si lo pueden hacer parecido, el del triángulo. ¿Está? Lo habíamos medio pensado. Ahí no sé si fue. No sé si la chica que lo había dicho se fue. Como hacer circunferencias. O ahí podés dividir tipo en los triangulitos, formás con esos 4 puntos un triángulo y ahí te quedan los 4 triángulos. Ahí, ahí va. Ahí tenés 4 palomares. Y entonces si agarras 5, te caen 2 en el mismo. Y la distancia es más corta que, ¿no? Que eso que es un medio. Queda la duda si se puede hacer con menos, ¿no?